Bueno, yo pienso que podríamos comenzar con la pregunta que quedó pendiente al final de la sesión de ayer sobre desarrollo integral. Y entonces yo quería hacer unos comentarios y nuestro amigo el doctor, me recuerda su nombre, Jaime. Entonces también tiene aquí la página en que está la definición que plantea el Departamento Nacional de Planeación para las entidades territoriales. Ahora bien, los comentarios que quisiera hacer son básicamente tres. En primer lugar, el concepto de lo integral. El concepto de lo integral realmente es bastante impreciso. Y es bastante impreciso hablar de algo integral cuando cada vez más somos conscientes de que es absolutamente imposible tener una visión completa de las cosas. Cada vez más nos damos cuenta de todos los vacíos que hay y que nunca estamos abarcando los aspectos, los conceptos en toda su dimensión, en toda su magnitud. Siempre se nos están escapando cosas. Entonces ningún concepto es integral. Realmente hasta donde actualmente el conocimiento humano maneja las cosas, no podemos hablar de que nos aproximamos a esto de un aspecto integral, no. Nos aproximamos a esto desde un aspecto complejo, desde un aspecto que incorpora muchas dimensiones, que lo analizamos de distintas perspectivas, pero no podemos pretender que lo estamos abarcando en su totalidad. Sobre muchas cosas sobre las que se pretendía que teníamos ya conocimientos que eran absolutamente definitivos, aspectos científicos de la física y todo eso, se va mostrando que no, estamos muy, muy lejos de conocer todo. Todos los días hacemos nuevos descubrimientos, no nosotros, hacen descubrimientos nuevos. Y aquellas cosas que se consideraba que ya eran absolutamente inmutables, que todos sabíamos que ya estaban completamente resueltas, encontramos que no. Entonces, en primer lugar, quisiera hacer un llamado de atención sobre ese concepto de lo integral. Es algo muy pretencioso y yo creo que pensar, repito, que somos capaces en este momento de abordar integralmente cualquier concepto es algo que muy raramente podría darse. Entonces, el concepto de desarrollo es difícilmente integral. Bueno, en segundo lugar, cuando se comenzó a hablar de desarrollo en un sentido integral, estamos yéndonos a finales de la década de los 80 y esto comienza con el enunciado que hace Mahbub Ulaq. Mahbub Ulaq era un economista pakistaní que era asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y él planteó que el desarrollo no era solamente lo económico, ya lo habían dicho algunos otros, pero él plantea, y eso fue, ese planteamiento dio lugar a la expresión más conocida de lo que es el desarrollo, que el desarrollo tiene 5 dimensiones. Una dimensión social, una dimensión cultural, una dimensión económica, una dimensión ambiental y una dimensión política. Entonces son 5 grandes dimensiones y, repito, él como asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo incorporó ese discurso en el primer informe de desarrollo humano que sacó el PNUD, si no estoy mal, es el de 1990, y en que plantea exactamente que desarrollo es eso, que desarrollo son esas 5 dimensiones. Y a partir de ese momento comenzó a hablarse de un desarrollo humano integral, multidimensional. Más adelante
interdimensional. ¿Por qué interdimensional? Porque cada dimensión no es separada de las otras, todas están articuladas entre sí. Entonces no es solamente multidimensional, pluridimensional, sino interdimensional. Lo económico depende de lo ambiental y lo ambiental depende de lo económico y eso de lo político depende a su vez de ambas cosas. Bueno, entonces todas esas dimensiones están interrelacionadas y por eso se habla ahora de interdimensional. Entonces, un desarrollo que pudiéramos llamar de carácter integral sería el que aborda todas esas 5 grandes dimensiones. Y así es como se ha venido trabajando. Ahora la expresión que predomina es desarrollo humano sostenible. Y cuando se habla de desarrollo humano se habla del desarrollo en el cual se abordan las 5 dimensiones, pero con el elemento sostenible que ya está incorporado en lo ambiental y que hace referencia a aquello que dijimos la vez pasada. Es un desarrollo que garantiza que nosotros estamos preservando los recursos para las generaciones futuras, o sea que las generaciones futuras también van a poder hacer uso de la naturaleza para continuar su proceso de perfeccionamiento y de crecimiento. Entonces, eso es básicamente lo que se ha venido planteando en términos del concepto de integralidad para el desarrollo. Ahora bien, en el caso específico del desarrollo regional y del desarrollo local, inicialmente los planteamientos que se han venido haciendo nos dicen que el mismo concepto de desarrollo que yo estoy planteando para el nivel nacional lo puedo aplicar al nivel regional y al nivel local. O sea que son las mismas dimensiones y que de alguna manera uno está haciendo lo que han llamado ciertas personas la miniaturización de los conceptos. Y voy a plantear una imagen un poco banal, un poco estúpida de pronto, que es la siguiente. Imagínense el concepto grande de desarrollo es un poco de agua en un tonel grandísimo. Lo voy a aplicar al nivel regional, entonces lo echo en un balde más pequeño, pero es la misma agua. Y la voy a aplicar al nivel local y echo la misma agua en el vasito. Es lo mismo. Eso es un error. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta que el espacio y que el territorio no solamente son continentes, son recipientes, sino que afectan los procesos de desarrollo. Entonces no puedo ver el proceso exactamente igual si está en un ámbito global, por ejemplo, que si está en el ámbito de una pequeña localidad. Pueden ser los mismos componentes, pero hay que introducirle siempre la influencia del territorio y del espacio, que es importante. Un ejemplo para mostrar que eso es así, por fuera inclusive del mundo de lo humano. Hay experimentos que se han hecho con ratones que muestran que la disposición de los espacios en que se mueven esos animales determina cambios en sus comportamientos. Los animales se comportan de manera diferente en espacios que tienen determinado tipo de configuración y en espacios que tienen otro tipo de configuración. Si están en espacios hacinados se vuelven agresivos, si están en espacios amplios la agresividad se pierde, etc. Entonces, el territorio, el espacio físico también está incidiendo sobre las formas de comportamiento. Entonces no es exactamente igual hablar de desarrollo en un plano global que aplicar el mismo concepto en un nivel local pequeño. Entonces, ese sería el primer elemento que hay que mencionar de su aplicación a nivel local. Ahora bien, hay una teoría que se ha llamado la teoría del desarrollo económico local, que ha sido planteada principalmente por autores italianos y españoles, algunos de los cuales están citados en la bibliografía que les di, pero que también tiene algunas ramificaciones de autores en los Estados Unidos y actualmente probablemente la derivación más interesante es de un grupo de profesores e investigadores que están trabajando en Suiza en la Universidad de Neuchâtel. Ellos
toman el concepto de desarrollo más o menos a la manera de Mahbub Ulaq, pero hacen énfasis es en la parte de políticas, no en la parte de conceptualización, sino en la parte de políticas. Y nos dicen lo siguiente: el desarrollo integral tiene las 5 dimensiones que nos dice el PNUD, y que ya he mencionado: lo social, lo económico, lo político, lo ambiental. Bueno. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Que dicen que desde la perspectiva de la estrategia política, usted tiene que comenzar por lo económico. Entonces, el desarrollo es multidimensional, es interdimensional, pero desde el punto de vista político usted tiene que arrancar por lo económico. ¿Y por qué tiene que arrancar por lo económico? Porque, según ellos, es la única dimensión que realmente interesa a todo el mundo en las condiciones del proceso de desarrollo capitalista de hoy. Si usted quiere entrar por lo ambiental, pues sí, hay una cantidad de gente muy interesada en la naturaleza y tal, pero eso no moviliza a todo el mundo. Que usted quiere entrar por lo que se llama social, que es una definición equivocada a mi juicio de lo social, pero que es la que domina, y entonces sí, hay gente que se preocupa por los demás y porque estén mejor, pero eso no moviliza a todo el mundo. Y que usted quiere entrar por lo político, pero no todo el mundo le interesa la política. Entonces, ¿usted entra por qué? Usted entra, lo que a todo el mundo le interesa hoy es tener medios materiales para la subsistencia. Entonces, usted abra esa puerta y ya dentro va a encontrar que ahí están los aspectos culturales, políticos, tal, y los articula explícitamente, no de manera implícita, como los diría otras teorías de crecimiento. Eso viene por añadidura. Usted haga lo económico y lo mueve. No, usted se mete por lo económico y mira cómo lo articula con lo social, con lo político, con lo ambiental, etc. Entonces, esa puerta de entrada, dice, le permite a usted hacer un desarrollo integral metiéndose por la vía de lo económico. Entonces, lo económico, repito, es como una de las puertas. El proceso de desarrollo tiene 5 puertas. Usted, si quiere promoverlo, abra lo económico, porque es la manera más eficiente de promoverlo. Y ahora vamos a plantear unos cuantos puntos. Esto que hemos comenzado a plantear ayer sobre, por ejemplo, productividad, competitividad y todo eso, se enmarca justamente dentro de estos planteamientos de la teoría de desarrollo económico local, que dicen cómo entrar para movilizar procesos de desarrollo. Es muy discutible, ha sido muy criticada y demás, pero de todas maneras esa es una visión importante. Y quisiera terminar esta aproximación preliminar, y antes de mirar lo que hay aquí en el computador, sobre lo que plantea el Departamento Nacional de Planeación, con la afirmación de que estas 5 dimensiones, pues que de alguna manera son las que se popularizaron, no son los únicos enunciados de aproximaciones integrales, entre comillas, al desarrollo. Hay un artículo que no incluye en la bibliografía, pero de pronto lo voy a mandar, pensé que de pronto no era pertinente, pero sí es muy pertinente, que es de una autora bastante joven, que se llama Sabina Alquire. Hay otro artículo que mandé de ella. Y probablemente es una de las que en este momento está en la punta. Yo creo que es una de las sucesoras de Amartya Sen y trabaja con él. Y Sabina Alquire tiene su primer artículo importante, se llama sobre las dimensiones del desarrollo, justamente. Y entonces trae una lista de más o menos 15 autores, cada uno de los cuales trae su lista de dimensiones del desarrollo. Unos traen 13, otros traen 7, otros traen 14, otros traen 9, otros traen 4. Entonces es para mostrar que no hay un solo enunciado. Entonces pretender que hay alguna de esas que es integral, no. Pues todas tienen elementos válidos, casi todas son interesantes. Casi todas podrían ser resumidas en la de ULAC, en la del PNUD. Pero no son exactamente iguales y hay superposiciones y hay vacíos. Pero es una lista interesante que también nos dicen cómo ha pretendido buscarse una expresión integral de lo que es el desarrollo. Entonces, ese artículo, para los que les interesa el tema, es interesante. Encuentran como 14, 15 visiones diferentes de dimensiones del desarrollo, todas coincidentes en que el desarrollo no es solo lo económico, sino que es mucho más que lo económico. Ahora bien,
Entonces, ¿cómo hago para abrir la página? Lina, si me ayudas, por favor. A ver qué es lo que nos dice Planeación Nacional. Planeación Nacional, hay una cosa interesante. Casi todos los enunciados de los últimos planes de desarrollo, y los últimos planes de desarrollo, estoy hablando de los años 90, probablemente con excepción del de César Gaviria, tienen un capítulo inicial en que hablan mucho del desarrollo humano, de una concepción interdimensional del desarrollo humano. Los primeros planes hablaban de las 5 dimensiones del PNUD, los últimos están más dentro de la línea de Amartya Sen, que no hace una lista de dimensiones, sino que habla de libertades, opciones y esto que hablamos la vez pasada. Pero cuando uno mira los desarrollos, después de que hacen todo ese discurso inicial, como que se olvidan y no vuelve a aparecer eso en todo el resto del plan. Entonces uno no ve que eso sea realmente lo que inspiró y articuló los distintos componentes de los planes. Entonces aquí nos dicen lo siguiente, que es desarrollo integral. El desarrollo integral es un derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente. Es un proceso de transformación multidimensional, sistémico. Cuando estamos hablando de sistema estamos hablando de inter, o sea, de relacionamientos, sostenible, componente ambiental, proyectados, e incluyente, que se genera de manera planeada para lograr el bienestar de la población en armonía y equilibrio con lo ambiental, natural y construido, lo sociocultural, la dimensión social, la dimensión cultural, lo económico y lo político-administrativo en un territorio determinado, un municipio, un distrito, un departamento, y teniendo en cuenta el contexto global. Como ven ustedes, las 5 dimensiones básicamente no están expresadas exactamente igual, porque está, por ejemplo, metiendo político-administrativo o político-institucional, hablan otro, y la sociocultural lo está metiendo solo en una, pero realmente son cosas distintas. Lo social y lo cultural, a mi juicio, son distintos. Las está metiendo en una, pero finalmente aquí lo que encontramos es el enunciado de las 5 dimensiones. Ahora, aquí está hablando de unos elementos adicionales que no son conceptuales sino estratégicos, porque está diciendo que es algo que se genera de manera planeada. Bueno, otros dicen que no, que se genera de manera espontánea, otros dicen que se genera a través de procesos colectivos. Bueno, entonces aquí hay unos elementos que, ya repito, no son exactamente hablando conceptuales sino estratégicos. Pero como ven, básicamente lo que habíamos planteado del enunciado inicial de Naciones Unidas que formuló Mahbub Ullah sigue siendo lo que inspira este enunciado. Cuando estamos hablando de multidimensional y sistémico, decía que lo sistémico es esto que les mencionaba, que no es solamente multidimensional, sino interdimensional, dice, porque contempla relaciones, interdependencias y articulaciones, interacciones que dan el equilibrio al conjunto de dimensiones. O sea, eso. Entonces, por eso ya no estamos hablando solamente de multidimensionalidad, sino de interdimensionalidad. Bueno, entonces aquí dice lo siguiente: desarrollo integral de la entidad territorial, poblacional. Entonces el elemento poblacional, bueno, la gente, evidentemente, y aquí tenemos las dimensiones que ellos están planteando: lo económico, ambiente construido, ambiente natural. Entonces se está haciendo la distinción entre esos dos tipos de entorno, dimensión ambiental, partir en esos dos, político-administrativo, sociocultural, todo eso, entonces articulado entre sí todas las dimensiones con todas. Entonces ahí está el elemento interdimensional y la población, que es finalmente la destinataria y la protagonista de todo el proceso. Nosotros estamos enfocando mal el desarrollo porque nosotros estamos haciendo una oposición entre ser humano y naturaleza, cuando nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, visiones de escuelas orientales, por ejemplo, nos dicen: si usted degrada la naturaleza, usted no se está desarrollando. Cuando usted la está destruyendo, está desechando para atrás. ¿Por qué? Porque usted es parte del conjunto. Si usted lo está destruyendo, entonces usted también se está autodestruyendo. Entonces, esa visión que, repito, viene principalmente de
en América, de visiones precolombinas y en varios países orientales, ha venido cogiendo fuerza últimamente y es una de las que se plantean para darle un nuevo contenido y un nuevo sentido a la noción de desarrollo. Algunos lo han planteado inclusive como alternatividad al desarrollo. Una de esas formas de alternatividad, esa que mencionaba la vez pasada, que desarrollo es un incremento en nuestros niveles de conciencia. Otra es esto, y ambas están relacionadas con lo que se han llamado las teorías de complejidad, pues que aquí nos sacarían bastante. Formalmente no se ha dicho que el desarrollo es un derecho humano, no está en las listas de los derechos humanos. Entonces, ahí lo dice, pero formalmente no está en la lista de derechos humanos. Ahora, si uno se pone a inferir de los listados de derechos humanos cómo le dan contenido al desarrollo, uno podría decir que sí, porque si usted reconoce todos esos derechos, entonces indirectamente está reconociendo que el desarrollo, que de alguna manera los engloba a todos, es un derecho humano. Pero el enunciado como tal, cuando uno ve las listas de primera, segunda y tercera generación, no en ninguna parte dice desarrollo. Pero sí hay cada vez más la tendencia a decir que todos esos componentes se integran dentro de la noción de desarrollo humano y que como son derechos, entonces de alguna manera el concepto de desarrollo refleja ese conjunto de derechos. Que no es que las dimensiones avancen armónicamente, es que muchas veces chocan entre ellas. Ese es un ejemplo. Lo económico, crecimiento de esa explotación minera y de los ingresos que ella genera, choca contra algunos aspectos de lo que se consideran derechos humanos fundamentales para la gente que está allá y que hacen parte de la dimensión social y de la dimensión ambiental, definitivamente. Entonces, no hay necesariamente armonía entre todas las dimensiones y ese es uno de los puntos estratégicos más complejos. ¿Cómo hago yo para manejar justamente todas estas flechas? Porque esas no implican relaciones armónicas, sino muchas veces son de oposición y contradicción. Hay un enunciado, sí, pero no como parte de lo que se ha llamado la lista de los derechos humanos. Sí, por eso digo que como reflejo de todos los derechos, usted puede decir, sí, el desarrollo es de alguna manera esa síntesis. Bueno, vamos entonces, luego de este paréntesis, que gracias por la pregunta, entonces vamos a continuar con el tema a partir del sitio donde lo dejamos ayer. La vez pasada habíamos terminado hablando de los factores de productividad y de competitividad y vamos a continuar un poco dentro de este mismo tema, precisando algo más de esos marcos de referencia y concentrándonos sobre todo en el tema de la competitividad. Recuerden, productividad por un lado, competitividad por otro, relacionados, pero no exactamente iguales. Habíamos ya señalado el énfasis que se viene dando en las últimas décadas al concepto de competitividad. Y si ustedes miran justamente siguiendo con planes de desarrollo colombianos, el último plan de desarrollo colombiano, yo creo que la palabra que más aparece es competitividad. Todo es para competitividad. Pero eso no solamente es en el último plan, los planes anteriores, últimos, también hablan mucho de competitividad. Entonces, ¿cuáles son los determinantes de una posición competitiva? Y aquí volvemos a dos aproximaciones. La primera de ellas, de Michael Porter, a quien ya mencionábamos la vez pasada, quien habla de algo que él llama el diamante de la competitividad y que ha sido bastante divulgado. Creo que varios de ustedes seguramente lo conocen, y entonces dice lo siguiente, mire, para ser competitivos, y aquí volvemos al tema de que no basta con que
sea la empresa la que tenga características que puedan hacerlas competitivas. Hoy se necesita mucho más que una empresa, se necesita un conjunto, una red. Entonces él dice, para ser realmente competitivos y para que una región y una localidad sean competitivas, requiere 4 elementos principales, que él llama diamante de la competitividad. Esos elementos son, en primer lugar, unos factores que son tradicionales, que hacen referencia al concepto de ventajas comparativas. Quisiera que recordáramos qué son ventajas comparativas y que las confrontáramos con lo que se han llamado las ventajas competitivas. Eso es importante también. ¿Qué es una ventaja comparativa y qué es una ventaja competitiva? La localización geográfica es, ¿por qué? Por ejemplo, está dada. Perfecto. Las unas le entregan a usted ventaja porque, como dicen ustedes, recursos dados ya. O sea, que se cuenta con una serie de recursos que hacen que, por disponer de ellos, su proceso productivo sea más barato o sea más eficiente en términos de poder producir más. O sea, hay condiciones de partida que hacen que usted esté en condiciones ventajosas para arrancar. Y cuando hablamos de ventaja competitiva, lo que dice es que usted puede no estar en condiciones ventajosas para arrancar, pero que es capaz de agregar valor a lo que tiene, o traer cosas que no tiene y agregarles valor en su territorio y volverlas a sacar. Y entonces compite con ellas. Un caso emblemático de esa diferencia, pero para mostrar también cómo uno puede competir sin tener ventajas comparativas, es el caso del cacao. Los países más productores de cacao, hay unos en América Latina, otros en África, está Ecuador, está Kenia, estamos nosotros, en fin. ¿Tenemos ventajas comparativas? Sí, porque el cacao se da en zona tropical. Y hay suelos y hay climas en estos países que menciono y en otros que les permiten producir cacao de buena calidad. Ahora, ¿son los que tienen las mejores ventajas competitivas? No. Los mejores chocolates del mundo se producen en Bélgica y en Suiza. Y ni en Bélgica ni en Suiza hay cacao, ni se da una mata de cacao. Pero ellos compiten con el chocolate. ¿Por qué no competimos aquí o en Ecuador o en Kenia o yo no sé dónde? Sino que compiten en Suiza y Bélgica con los mejores chocolates del mundo, porque son capaces de agregarle valor al cacao y nosotros no somos capaces teniéndolo acá. Entonces, eso es la diferencia entre una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. Eso es muy importante desde el punto de vista de las políticas y estrategias de desarrollo regional y local, por ejemplo. Yo no, pues yo no tengo aquí nada que hacer, ¿yo qué hago? Esto es un peladero. Sí, pero en los peladeros se pueden hacer muchas cosas. Y entonces es la capacidad de agregar valor lo que le va a permitir a ese peladero competir realmente si es capaz de agregar valor. Bueno, entonces, primer factor, ventajas comparativas, las tradicionales. Segundo factor que señala Porter, una exigente demanda de los consumidores, calidad. Entonces dice, no basta con usted tener la ventaja comparativa, sino que necesita consumidores calificados, digámoslo así entre comillas, consumidores preparados, consumidores exigentes. Si usted tiene consumidores que se contentan con cualquier cosa, produce cualquier cosa. Y con cualquier cosa no va a competir en el mundo. Si usted tiene consumidores exigentes que le piden calidad y no le compran si no les da la calidad que piden, usted se ve obligado a producir artículos que no solamente van a satisfacer a ese consumidor exigente, sino que le van a permitir competir en los mercados mundiales. Entonces no es solo cuestión de tener una buena organización técnica y administrativa de su fábrica, es tener una comunidad exigente. Entonces,
Fíjense ustedes que este concepto de desarrollo, ya lo habíamos visto ayer, de desarrollo en lo regional y en lo local, va incorporado con una movilización de la gente que no es directamente vinculada al aparato productivo, pero que sí está relacionada con ese aparato, en este caso en función del consumo. Si no hay un consumidor exigente, usted nunca va a poder competir porque va a producir cualquier cosa. Demanda de calidad. Apertura a innovación. Es otra característica que dice Porter. Si usted es un empresario, más aún, si la comunidad en la que usted está, si la localidad no es una comunidad abierta al cambio, abierta a una dinámica de crecimiento para ir incorporando nuevas tecnologías en los procesos, entonces usted no va a poder competir. Porque en el mundo de hoy, esa dinámica que siempre ha existido del cambio como condición para competir es mucho más acelerada, más rápida y más exigente. Entonces, usted tiene que tener una apertura a la innovación. Y él dice que es un clúster, porque estamos hablando del nivel regional y del nivel local, y decíamos la vez pasada que la característica del clúster es que los elementos de la cadena productiva y de la cadena de valor están localizados geográficamente cerca unos de otros, y que eso se llama clúster. Entonces él dice, condición para la posición competitiva de una región, de una localidad, es que haya un clúster dinámico. Y el cuarto elemento que plantea Porter es el de un marco institucional adecuado. Si yo tengo unos trámites larguísimos para aprobar una decisión, para que me instalen los servicios públicos en el lote donde voy a tener mi planta, si tengo trámites interminables para cualquier licencia de cualquier cosa que requiero, pues definitivamente no voy a poder funcionar. Entonces fíjense que aquí de una manera distinta, el planteamiento de Porter, que es uno de los autores que tiene un pie en la teoría del desarrollo económico local y otro pie en otras teorías, pero que está un poco en algunos aspectos, dentro de la línea de estos autores que mencionaba hace un rato, españoles, italianos, suizos. Entonces, Porter tiene distintas dimensiones. Fíjense ustedes, aquí el marco institucional es un marco político institucional. Las ventajas comparativas no necesariamente son de carácter puramente de recursos naturales, de insumos. El hecho de la demanda de los consumidores incluye elementos psicológicos, incluye elementos de distinta naturaleza. O sea, que no es un concepto únicamente centrado en lo estrictamente económico. La apertura de Porter incluye una serie de elementos que van más allá de lo puramente económico. Entonces él tiene estos cuatro componentes que acabo de mirar, y él dice que todos están cruzados o articulados, y entonces dibuja unas líneas, y él dice que eso parece un diamante, yo no sé, en todo caso él lo llama diamante de la competitividad. Bueno, esta es una aproximación para, dice él, lograr una posición competitiva dentro de una región, de una localidad. Hay otro enunciado distinto que incorpora algunos elementos que son interesantes adicionales a estos. Es un autor español que se llama Coto Ruelo, que hace énfasis en un componente adicional que no menciona Porter y que aquí alguien mencionó. Es el elemento imagen. Entonces, él dice que usted no adquiere ventajas competitivas si no tiene una buena imagen de parte de quien le va a comprar sus productos. Usted necesita posicionar una imagen si usted quiere que sus productos se vendan en los mercados. Entonces, él dice que los elementos para una posición competitiva son la movilización y valorización del potencial endógeno. Él está dentro de esa teoría del desarrollo endógeno, por dentro, lo que usted tiene. Pero no basta con movilizar el potencial endógeno, sino tiene que atraer recursos de fuera. Es abierto, endógeno, pero usted trae cosas de fuera que luego va, digamos, a digerir, a internalizar.
y forma y consolida una identidad. No basta con movilizar sus elementos, con atraer recursos, sino que tiene que darles un sello propio. Es lo que llama la identidad. Ese sello dice, yo tengo estas características. Y esas características son las que yo posteriormente voy a plantear para proyectarlas, para que los demás vean una imagen que resulte atractiva para ellos. Él plantea que hay que tener cuidado en el siguiente sentido. Una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que yo quiero transmitir a los demás de lo que yo soy, que de pronto no es exactamente lo que yo soy. Yo soy un tramposo, pero quiero transmitir que soy muy honesto. Y otra cosa es lo que los demás perciben que yo soy, que también puede ser muy distinto. Entonces, ¿cuál es una identidad que asegura posibilidad competitiva? Aquella que logra esa identidad entre lo que yo soy, lo que yo digo que soy y lo que los demás perciben que yo soy. Y eso dice, una región y una localidad tienen que mostrar esa imagen. Y ese elemento es clave en el momento de tener competitividad. Esas regiones pálidas, amorfas, que no representan nada, que a la gente no le dicen nada, no atraen, desde el punto de vista, por ejemplo, de una imagen bien clara, bien definida. De ahí los eslogan que traen muchos, sí tienen sentido. Que la ciudad de los parques, que la ciudad bonita, que la ciudad musical, que la ciudad... Ese tipo de cosas tienen sentido, le dan identidad. Ahora, decir yo soy la ciudad musical y no hay nada, bueno. Pero, repito, es importante entonces ese posicionamiento de identidad, porque eso es una de las condiciones, dice este señor Cotorruelo, para poder ser competitivo. Dime. Ahí hay varios puntos bien complejos, porque aparte de lo cultural, que es un aspecto fundamental que hay que tener en cuenta, que no es exactamente el mismo tipo de cultura el que impera en esa zona, existe también el hecho de que evidentemente esa diversidad, esa biodiversidad ha llevado a algunas personas a decir eso no se puede tocar, eso quedó así. Inclusive hay otro riesgo, que es el mismo que ha venido dándose con la región amazónica. Al considerarse que el Amazonas es el pulmón del mundo, entonces inclusive hay grupos en algunos países europeos y en los Estados Unidos que dicen eso no se le puede dejar a paisitos como Bolivia y Colombia y no sé qué, eso tenemos que controlarlo, los que manejamos los grandes procesos mundiales, porque eso no es patrimonio del Brasil y de no sé quién es patrimonio del mundo. Y esos países no pueden garantizarle al mundo que ese pulmón se va a mantener si nosotros no lo controlamos. Entonces, eso mismo está pasando con el tema de la biodiversidad, porque está articulándose con el tema de la biotecnología cada vez más. Y la biotecnología, como les decía ayer, la vez pasada, se ha convertido en el servicio de punta y en la investigación de punta, y está convirtiéndose, digamos, las posibilidades de rentabilizar esa investigación son en este momento las más altas. Entonces, ahí hay un riesgo enorme. Pero yo creo que en Colombia el punto es que no se ha hecho realmente una reflexión ni a nivel de los directivos nacionales, ni mucho menos en diálogo con la gente del Chocó, porque yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas sin destruir esa biodiversidad. Y al mismo tiempo, permitiendo sí que si los chocuanos quieren un tipo de desarrollo que incorpore un elemento importante de crecimiento económico, se pueda dar.
O si no es esa su preferencia, pues que se pronuncien y que se diga qué tipo de desarrollo se quiere allá. Como hemos dicho que dentro de la concepción de perfeccionamiento humano, cada comunidad, cada localidad tiene que darle su contenido. Bueno, ¿cuál es el contenido que la región de Chocó le quiere dar a esto? Pero es que no se ha hecho una reflexión seria, no se ha trabajado seriamente. Los planes de desarrollo de Chocó dicen que megadiverso y no sé qué y bla, bla, y luego hablan de otra cosa y se acabó. Luego hablan de carreteras y de 2 escuelas y se acabó. ¿Dónde está la relación entre esa concepción de riqueza en biodiversidad y la estrategia de desarrollo que se plantea? Yo no la he visto en los documentos que se han planteado. El hecho de que haya una serie de decisiones que son tomadas con determinado tipo de intereses que van en contra de los intereses de la comunidad no es un argumento suficiente para no haber reflexionado sobre el tema. Por lo menos, no ha habido planteamientos sólidos con una reflexión. Aquí, por ejemplo, se puso de moda un día el tema de la biodiversidad, hace 10 años. Entonces, ahí mismo que biodiversidad y cómo la explotamos y cómo utilizamos luego ya no solamente el tema de biodiversidad, sino cómo explotamos económicamente recursos y entonces el tema de los biocombustibles. Eso salió sin una reflexión. Un buen día que la palma africana puede producir combustible, entonces vamos por ahí. ¿Por qué? ¿Hay una reflexión sólida de lo que eso implica? No. Yo creo que ese tipo de reflexiones nos falta y de discutirlo con la gente, repito, para que culturas que no son exactamente iguales a aquellas que dominan en el resto del país puedan expresar el contenido que le quieren dar a su proceso de desarrollo. No solo es la importancia de que las políticas y las experiencias anteriores se recojan y sean tenidas en cuenta, sino que la gente de la comunidad, de la región pueda participar. Son decisiones que toma el gobierno nacional, exploten o no exploten, doy la concesión o no la doy. Y la gente ya ve que llegaron o que se fueron o que dejaron o que... Entonces es un proceso que no es regional, es algo que viene de fuera, no es el proceso de desarrollo endógeno, es lo que menos tiene de endógeno. Si ustedes miran el cuidado, casi todo lo que hay ahí tiene la posibilidad de recibir aportes de la universidad y en algunas de estas cosas es la institución que está privilegiada para hacer ese tipo de aportes y está conectada en una o en otra forma y si no lo está, es una de sus funciones conectarse, porque una universidad no puede estar a espaldas de su entorno y de los procesos que se dan en él. Entonces eso me parece que es absolutamente clave. Bueno, hay un autor argentino que se llama Víctor Ramiro Fernández. Víctor Ramiro Fernández. Y tiene como un grupo de investigadores, la mayor parte argentinos, pero últimamente se han sumado algunos ingleses y uno que otro europeo de otro país, que justamente dice que la principal crítica de la que es susceptible la teoría del desarrollo económico local, aparte de otras que tienen que ver con esa polarización global local y no la escalaridad que hablábamos, es justamente que cree que los procesos son lineales, que todas las comunidades se ponen de acuerdo para el desarrollo endógeno, que todas las comunidades se benefician, el total de la comunidad se beneficia de los procesos de desarrollo endógeno y que no tiene en cuenta que dentro hay fuerzas encontradas y que siempre sale gente perjudicada y siempre hay gente que gana. Que en consecuencia no podemos hablar de procesos homogéneos de desarrollo endógeno, sino que esos procesos de desarrollo endógeno están en medio de tensiones, de contradicciones, de luchas, de conflictos, y que finalmente no todos son ganadores en esto. Entonces no puede decir la región ganó, sino tales grupos ganaron y tales grupos seguramente o perdieron o por lo menos no avanzaron en la proporción en que hubieran quedado satisfechos. Es uno de los puntos evidentemente en que estas teorías, y me parece muy importante que se haya llamado la atención sobre eso, pues pueden resultar un poquito ilusas, un poquito utópicas, porque presentan estos como hablan de la comunidad, hablan de la localidad y no de las fuerzas locales que, repito, siempre van a estar chocando unas con otras. Hay dentro de esta teoría exactamente, no hay muchas cosas que uno pudiera plantear como una forma sistemática de abordar las contradicciones. Sí hay el reconocimiento de que muchas veces, o casi siempre, esto es complejo, pero
repito, no está abordado de manera sistemática cómo manejar esa complejidad y esas contradicciones. Hay, sin embargo, algunos autores que han venido trabajando, es algo todavía un poco incipiente, no en la sociología en general, ya se ha avanzado más, sino más concretamente tratando de aplicar esos conceptos a la idea de desarrollo. Y es el manejo de teorías de juegos en este tipo de análisis. Entonces, y si se combina con las teorías de redes, entonces uno encuentra ya algo mucho más realista. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema de red. Hay nodos, hay impulsos de distinta naturaleza, que esos nodos, si consideramos que un nodo es, por ejemplo, una ciudad, está compuesto por muchos actores, cada uno de los cuales es a su vez un nodo, que manda impulsos que son contradictorios, que van y que vienen, que chocan entre sí. Si eso se mira desde la teoría de los juegos, entonces uno mira, bueno, si este señor, si este actor envía este tipo de impulso, ¿qué implica? ¿Cómo debo reaccionar yo? Entonces ya comenzamos a mirar de una manera más sistemática que estos procesos no son homogéneos y que se mueve todo el mundo en el mismo sentido y todo el mundo feliz de que está avanzando, sino que va a haber reacciones de distinta índole y que eso implica acciones y reacciones. Si yo actúo en esta forma, el otro reacciona en esa forma y entonces ¿yo qué debo hacer? Ese tipo de manejo ya está aproximándose, pero todavía, digamos, no ha sido incorporado dentro de estas teorías, pero sí dentro de la manera de comenzar a entender el desarrollo como un proceso complejo y como un proceso dinámico, que es otra cosa. Porque fíjense lo siguiente, si ustedes se acercan a las mediciones del desarrollo, la inmensa mayoría de las mediciones del desarrollo miden situaciones estáticas. El producto por habitante hoy, si usted cree que es el producto por habitante, o el índice de desarrollo humano hoy. Y el producto por habitante hace 10 años, el índice de desarrollo humano hace 10 años. Y la proyección, índice de desarrollo en el 2020, bueno. Pero no explican por qué se pasó de aquí a aquí el ingreso per cápita, o por qué se pasó aquí a aquí en índice de desarrollo humano. Esa explicación dinámica del proceso y la medición del proceso de manera dinámica no se hace estática comparativa. Yo comparo esto con esto, pero no analizo realmente el fenómeno dinámico. Entonces ahí es donde está comenzando a jugar un poco esta teoría para entender cómo son los procesos que me permiten pasar de aquí a aquí. Estas teorías, esto les repito, está muy basado en el enfoque del desarrollo económico local, que les mencionaba hace un rato, y es una teoría que evidentemente tiene un contenido muy fuerte de competencia como motor del desarrollo. Ahora, no es que la competencia sea lo único, porque estos autores, como dicen, abren la puerta por lo económico, pero dentro hay una serie de elementos que implican ir más allá de la competencia. Pero sí es cierto que la competencia está como el motor que va a mover todo lo demás. Y eso es ampliamente discutible. Y por ejemplo, si vamos al planteamiento de Edgar Morin que citábamos ayer, él dice, justamente el pensar solamente en términos de competencia es lo que nos ha llevado por el camino equivocado y no pensar en términos de solidaridad. Entonces, si yo siempre tengo que ganarle al otro, siempre tengo que destruirlo en una o en otra forma, entonces definitivamente pues vamos a acabar por destruir toda la especie humana. Si no consideramos que hay unos valores que pueden estar por encima. Eso no descarta que no haya situaciones específicas en que la competencia sea estímulo y sea válida. De ahí la complejidad de los procesos. Estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo, que aquí, detrás de esto, sí está subyacente la idea de que la competencia es el motor que dinamiza los procesos. Estamos de acuerdo. Que sea esto lo óptimo, yo personalmente no lo creo.
Pero tampoco creo que uno pueda descartar la competencia como uno de los motores y que en ciertas condiciones es necesario, es básico. Ahora, la entrada por lo económico, que es lo que plantea esta teoría, ha sido muy discutida. Hay otros que dicen por qué no entrar por otra serie de características de los procesos humanos que se reflejan en otras de las dimensiones, en lo social, por ejemplo. Bueno, esta teoría está, entiendo que por acá. Yo quisiera señalar que efectivamente, vuelvo sobre el tema de la linealidad. Estos modelos tienen un carácter predominantemente lineal, no descartan el tipo de emergencias que van surgiendo a lo largo del proceso, pero los analizan de manera puntual. Entonces lo que les falta, y en ese sentido creo que la crítica es válida al concepto de linealidad, es que no abordan ese tipo de emergencias y de conflictos y de problemas y de choques de una manera sistemática, sino que los toman como casos. Y no logran articular que en todo eso hay una dinámica de enfrentamientos que es mucho más compleja que lo que aparentemente es lineal. No es que nieguen que sean los conflictos, sino que los tratan puntualmente y no los incorporan de manera sistemática dentro de la lógica del proceso. Bueno, si les parece, vamos adelante. El último elemento de que menciona Cotorrueda, habíamos dicho movilización del potencial endógeno, atracción de recursos exógenos, formación y consolidación de una identidad y creación de una imagen. O sea, la proyección de la identidad, y con eso redondeamos lo que de alguna manera ya habíamos planteado hace un momento. Seguimos con el marco de referencia desde la perspectiva económica, el nuevo escenario para la localización empresarial. Entonces, las decisiones de localización basadas en la teoría clásica han sido de alguna manera sobrepasadas. Los economistas que hay entre ustedes y seguramente algunos otros, los geógrafos por ejemplo, conocen el modelo de la localización de la firma, los administradores también, que planteó Weber, y que él lo que decía era básicamente, mire, una firma decide dónde se localiza teniendo en cuenta esencialmente dos factores: dónde están las materias primas y dónde están los sitios de mercado, y busca minimizar los costos de transporte desde el sitio donde produce las materias primas hasta el sitio de su planta, y la suma desde los costos de transporte desde el sitio de su planta hasta donde están los mercados. Entonces, ese es el criterio de localización. Ese enfoque duró bastante tiempo, inclusive fue aplicado en la práctica por muchas empresas para definir dónde iban a establecer sus plantas. Lo que es claro es que ahora eso se quedó corto, y lo plantean los autores que hemos venido mencionando, diciendo que hoy los modelos son mucho más complejos. Son modelos que incorporan no solamente estos elementos esencialmente cuantitativos, costos de transporte, sino que incorporan una cantidad de elementos inmateriales que tienen que ser tenidos en cuenta en el momento en que se toma una decisión de localización. Y entonces ahí hablan de una cantidad de cosas, no me voy a demorar, porque son más o menos obvias, pero que por ser tan obvias tal vez no habían sido formuladas de manera sistemática, de manera expresa. Que la comodidad del emprendedor y de los empleados más calificados, espacio suficiente y adecuado, mano de obra cualificada, dotación de servicios a las empresas, accesibilidad regional, clima favorable a la actividad empresarial, control de recursos claves. Por ejemplo, fíjense que hay muchos de estos aspectos que involucran no solamente a un establecimiento y ni siquiera una cadena, sino que involucran a toda una comunidad para que la decisión de localización se tome. Repito, no es simplemente un factor de costos monetarios, es un ambiente, un entorno, y esa creación de ese entorno sería una de las condiciones básicas para promover procesos de crecimiento regional en un momento dado. Ahora bien, de esos factores que motivan, que deciden las localizaciones, hay unos que son positivos para la localidad,
Pero hay otros que pueden ser negativos y que se usan muchas veces en términos de política, pero que a la larga resultan negativos. Entonces, aquí estos autores traen algunos ejemplos de cosas que pueden ser positivas, de cosas que pueden ser negativas. Tampoco me demoro mucho, pero quiero llamar la atención sobre 2 o 3, particularmente los factores que son negativos. Es positivo crear un entorno capaz de atraer y retener lo que llaman los trabajadores de conocimiento, o sea, aquellos que generan el saber. Y más adelante vamos a hablar un poco de eso, del saber, del conocimiento, de la tecnología y la innovación, que son elementos distintos. Creo que ustedes ya lo han tocado en algunas de las otras charlas. Pero insistir en que eso, por ejemplo, es importante. La reflexión de tener un grupo de gente capaz de pensar, de entender y de proponer es fundamental. Clima de comprensión y colaboración hacia la empresa. Estímulo a la productividad del trabajo. En términos de formación, de movilidad, remuneración, etcétera, son aspectos que se consideran positivos. Pero hay otros aspectos que muchas veces se considera que atraen inversiones, que introducen dinamismo al proceso de crecimiento económico y eventualmente al proceso de desarrollo, y que hay que mirar con mucho cuidado y que muchas veces pueden ser negativos, contraproducentes. Entre esos elementos se señalan un poco los siguientes. Uno, la oferta de localización basada en incentivos fiscales, esas subvenciones indiferenciadas. Si usted viene, señor empresario, yo le eximo de impuesto predial, de impuesto a cuantas cosas, además le damos un subsidio, los servicios son gratis, para que se venga. Puede que venga. El día que se le quite esa prebenda, se va. Eso ha ocurrido en Colombia en infinidad de casos, en infinidad de municipios les dan todo lo que quieran. El día que viene un consejo que dice, un momentico, pero esta gran empresa aquí lleva 20 años y no nos ha pagado ni un centavo, ni ha generado un empleo acá, ni ha hecho nada, pidamos de algo, entonces, bueno, no sé, tenemos que pagar, hasta luego, se van para el pueblo vecino, véngase para acá. Entonces, eso es de todos los días. Entonces, esa oferta basada en incentivos, por lo general, no funciona. Puede que haya casos en que funcione, pero sabiendo muy bien cuáles son las condicionalidades para que la empresa, por ejemplo, reciba ese tipo de subsidios o exenciones. Sabiendo muy bien y exigiendo un control. Puede funcionar en ciertos casos, pero lo más común es que las experiencias han sido fracasos, y hay infinidad, repito, de experiencias. De 100 experiencias, 90 han sido fracasos en ese sentido. El elemento de la mano de obra barata. Alguien mencionaba ayer el caso de México, la frontera de los Estados Unidos, las maquiladoras. Entonces, que sí, que las empresas estadounidenses vienen acá y tienen una zona franca, que ahora las hay en Colombia también, y entonces ahí contratan personal para que en una planta hagan una serie de actividades de transformación de un material, materias primas o semielaboradas, llegan acá y luego las reexportan, se venden y hacen la parte más costosa del proceso productivo en términos de fuerza de trabajo acá. ¿Por qué? Porque pagan la tercera parte de lo que pagan en otra parte y se lo vuelven a llevar. Pues sí, eso puede generar algún tipo de empleo, pero genera algún tipo de desarrollo en el sentido de que hemos venido hablando. Yo creo que muy poco. En términos de generación de capacidades, en términos de mejoramiento en condiciones de vida, porque la gente recibe más de lo que recibía antes, muy poco. Entonces, ese es otro tipo de estímulo, es otro tipo de factor motivador, mano de obra barata, que difícilmente va a generar procesos sostenibles de desarrollo. Inclusive, hay muchos casos en que esto se ha vuelto un incentivo absolutamente perverso en busca de la competitividad. Y aunque no está aquí, hay algunos autores que han distinguido justamente entre lo que han llamado competitividad débil y competitividad fuerte. Una competitividad fuerte es la que se basa en la calidad del producto,
en la eficiencia del proceso productivo, en la imagen positiva que se proyecta. Una competitividad débil es la que se logra bajando costos, pero bajando costos no por razón de la eficiencia, sino bajando costos en términos de que, no, es que yo tengo que hacer liberalización de las condiciones de trabajo para poder pagar menos, para que me salga más barato, o yo tengo que reducir mis ganancias para poder competir. Eso es coger el medio, la competencia, como un fin en sí mismo, que no tiene sentido. Yo que saco con vender mis productos en todo el mundo si vivo peor, y si mis trabajadores viven peor y si yo gano menos, pero estoy vendiendo en todas partes, y eso llega hasta un cierto punto, y va a haber un punto en que yo no puedo bajar más, porque me muero de hambre y se mueren de hambre mis trabajadores, y entonces alguien que está compitiendo, no bajando remuneración de factores, sino produciendo más, mejor y mejorando su imagen, me va a sacar de todas maneras del mercado. Infortunadamente, y miren ustedes que esto no es algo que estoy diciendo gratuitamente, hay documentos del gobierno nacional, no muy antiguos, que nos dicen que la estrategia es esa, hay que bajar costos. Y para eso, entonces vienen reformas laborales, vienen una serie de cosas que dice, usted lo importante es que venda, que viva mejor no importa, que gane más no importa, lo que importa es que venda. Eso no tiene sentido. Entonces, este es un estímulo o una estrategia que muchas veces carece por completo de sentido. Y esto es un poco también dentro de la misma línea. Si usted exporta, yo le doy un subsidio a la exportación. Pues eso realmente no está generando desarrollo. Está permitiendo subsistir una empresa, de pronto en condiciones ineficientes, pero eso no es un generador de proceso de desarrollo. Ahora bien, a propósito del tema de la globalización, y perdónenme este paréntesis, aquí hay mucho de doble moral también en esto. Los países europeos sí dan este tipo de subsidio a los productos agrícolas, por ejemplo, y es una de las condiciones más injustas que existen. El caso del Japón es el más aberrante. Cuando Japón dice, por ejemplo, que produce 100 pesos, 100 dólares de productos agrícolas, realmente está produciendo algo así como 65, como 35, perdón. Los 65 restantes son subsidios que les da el Estado, ¿para qué? Para que no puedan entrar los productos de los países que estarían en posibilidad de competir con sus productos agrícolas. Entonces, ellos dicen, no, pero es que nosotros damos ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo, el total de la ayuda al desarrollo que dan todos los países del mundo es más o menos la tercera parte del valor de los subsidios agrícolas que Japón, la Unión Europea y los Estados Unidos le dan a sus agricultores. Entonces no le están dando ayuda al desarrollo, le están quitando la posibilidad de exportar 2/3 partes de lo que podrían exportar más. Bueno, entonces eso a propósito, ese es el tipo de situaciones aberrantes que hay, por ejemplo, con la globalización. Bueno, esto ya lo hemos dicho, no vamos a demorarnos más. ¿Cuál es el escenario en el cual estamos jugando ahora? En 2 palabras, un escenario de contexto, la apertura externa, la apertura interna, un escenario estratégico, una nueva organización territorial y una nueva gestión territorial, un nuevo escenario político con la modernización del Estado y nuevas funciones de los gobiernos regionales. Son elementos que hay que tener en cuenta, que actualmente hacen parte del entorno. Esta apertura externa tiene que ver con la globalización, la apertura interna con la descentralización, la nueva organización territorial con nuevos tipos de regiones y de organización de las regiones, la nueva gestión territorial con lo que se han llamado los cuasiestados. Los cuasiestados que, por ejemplo, la Unión Europea, que es exactamente, las llamadas cuasiempresas, por ejemplo, empresas del sector público
que trabajan, son entidades públicas, pero que funcionan supuestamente como empresas privadas. Ese es un ejemplo de esto que Boissier llama las cuasiempresas. Son nuevos elementos organizativos. La modernización del Estado con esa nueva territorialidad, por ejemplo en Colombia la nueva ley de ordenamiento territorial, las nuevas funciones de los gobiernos regionales. Bueno, ayer poníamos el ejemplo que las empresas, cuando toman su decisión de localización hoy, por lo general, no todas siempre, pero la tendencia es a que ya no dicen si yo invierto en Chile o en Colombia, sino si yo invierto en Santiago o en Bogotá, o en Valparaíso o en Medellín. Entonces, hay varios elementos que juegan en eso. En primer lugar, la mayor parte de los países son regionalmente heterogéneos. Entonces, no es lo mismo, desde el punto de vista del entorno que encuentra una empresa, ubicarse en Medellín que ubicarse en Villavicencio. Va a encontrar entornos distintos. Entonces, ¿cuál es el entorno que más me conviene? Una cosa. Segunda cosa, cada vez más el peso de las decisiones, principalmente en materia económica y parcialmente en materia de la institucionalidad pública, se toman en niveles locales y no en niveles nacionales. Voy a dar un ejemplo. En Colombia, hasta que se inició el proceso de descentralización, si un municipio o un departamento quería endeudarse, tenía que sacar el aval del gobierno nacional. Entonces, yo no podía adquirir un empréstito como municipio de Ibagué si no era el gobierno nacional y el gobierno nacional le pasaba la plata. Y el gobierno nacional que respondía frente al Fondo Monetario o al Banco Mundial o a la cooperación de yo no sé dónde. Ahora, el municipio puede endeudarse directamente, puede acudir a la Municipalidad de Barcelona o puede acudir a los fondos de la cooperación sueca o de donde sea y directamente negociar. Entonces, hay condiciones específicas que van fortaleciendo a los poderes locales y que les permiten ser interlocutores más válidos en términos de las expectativas empresariales, porque ya tienen mayor capacidad de decisión que antes no tenían. Segundo factor. Otro factor que indudablemente también se da, las regiones, sea lo que sea, siguen siendo más débiles que los estados nacionales. Y a una empresa que ya se le permite negociar con esa región y no con el estado nacional, pues tiene interés en negociar más con la región a la que le puede imponer más fácilmente sus condiciones que con el Estado Nacional. Esos son, entre otros, algunos de los factores que hacen que cada vez más la decisión se oriente en el sentido de que lo local es lo que determina y no lo nacional la decisión de localización. Sí, con esto último, efectivamente yo creo que se va reforzando la idea de que el Estado Nacional como lo conocíamos está en crisis. Eso no quiere decir que se va a acabar, pero que se está transformando, se transforma. Puede que se acabe o puede que no, pero ya no va a ser el mismo tipo de estados nacionales y el poder de lo local ha venido creciendo. Repito, independientemente muchas veces de las medidas del sector público, el sector público abre las puertas y entonces entran cantidades de procesos que por esa puerta van fortaleciendo cada vez más la idea de lo local. Eso es importantísimo porque está aumentando la responsabilidad que tienen los gobernantes locales y los gobernantes de las regiones y las entidades que trabajan con ellos, porque cada vez más el poder y las posibilidades de decisión en muchas cosas se van concentrando ahí. Ahora, eso es al mismo tiempo un poco paradójico, porque hemos dicho que en la globalización las decisiones se toman de manera cada vez más concentrada, pero articuladas con lo local. Y eso es lo que vamos a ver dentro de un momento. Cómo hay esa relación local-global que son como dos caras de la misma moneda. Lo intermedio, lo nacional no desaparece, pero se ha venido
adelgazando, ha venido perdiendo peso, ha venido perdiendo algún tipo de relevancia. Y eso es parte de ese nuevo contexto de la territorialidad. A propósito de la ley de ordenamiento territorial, que yo pensaba decir una palabra al final, pero creo que ya no voy a alcanzar definitivamente. Entonces aprovecho la intervención para señalar solamente una cosa. Esta ley de ordenamiento territorial realmente no cambia gran cosa lo que había antes, salvo en un aspecto que algunos lo han minimizado, pero que es muy indicativo de lo que viene haciendo. La ley de ordenamiento territorial, más que ley de ordenamiento territorial, y en eso comparto la opinión de algunas personas que la han estudiado a fondo, como Alberto Maldonado, por ejemplo, es una ley de asociatividad que crea distintas opciones para que los departamentos o conformen regiones o se asocien municipios con regiones o regiones con departamentos o departamentos con municipios, bueno, distintas formas de asociatividad. Anteriormente ya existían formas de asociatividad, pero casi siempre hacían referencia, por ejemplo, las asociaciones de municipios implicaban municipios situados uno al lado del otro, municipios contiguos. Ahora, por ejemplo, yo puedo asociar el departamento de Nariño con La Guajira. Entonces ya tiene que funcionar en redes virtuales, ya no es la proximidad física. Entonces ya reconoce la posibilidad de romper esa continuidad. Eso es interesante. E inclusive permite la asociación entre una unidad territorial colombiana con una unidad territorial del exterior. Entonces eso ya rompe. Eso, digamos, creo que es la máxima novedad de la ley de ordenamiento territorial. El resto es más o menos lo mismo de siempre. Pero ahí hay un elemento que está resquebrajando lo que había sido la tradicional visión de las formas asociativas entre entidades públicas territoriales en Colombia. Bueno, en los años 60 estuvo muy de moda la discusión sobre si acaban o no los departamentos. Inclusive el Departamento Nacional de Planeación, en el plan de desarrollo de Carlos Lleras Restrepo, que se llamaba Planes y Programas de Desarrollo, que si no estoy mal se expidió en 1970, casi ya hacia el final del gobierno de Carlos Lleras, por eso no se aplicó. Entonces planteaba lo que llamaba un modelo de regionalización. Ese modelo de regionalización sí implicaba que en el mediano plazo desaparecían los departamentos y funcionaban eran regiones, por un lado, y lo que llamaba polos de desarrollo, con un concepto un poco equivocado de polos de desarrollo que se daban en ciudades intermedias. Entonces, las regiones que habían sido estudiadas en esa época y delimitadas con algunos de los criterios que mencionábamos ayer para delimitación de regiones, entonces esas regiones iban en el mediano plazo a reemplazar a los departamentos. Ese era el propósito de esa regionalización. No coincidían con los límites departamentales, los límites de las regiones. Entonces un departamento podía quedar partido en 2 o en 3. Y eso poco a poco a la larga iba a llevar a la desaparición. La nueva ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, crea posibilidades de organizaciones territoriales distintas, pero siempre está metiendo a los departamentos como entidad para asociarse regionalmente o a los municipios para entidades, como entidades que se van a organizar. Entonces, siempre los tiene en cuenta a los gobernadores, tiene en cuenta a los alcaldes, todo eso. No es una división territorial al margen de la que existe actualmente, es basada en lo que existe actualmente. Entonces, no hace referencia a que eso vaya a desaparecer. Además, por ejemplo, no les da un carácter a las regiones que les quite funciones en sentido estricto a los departamentos. Entonces, es algo que no tiene todavía muy clara la ley y que va a ser reglamentado. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de esas regiones? Entonces, ahí hay una discusión que en este momento está teniendo lugar en la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial. Pero todavía no está en el espíritu de esa ley el acabar con los departamentos. Bueno. Entonces, el entorno local
tiene todos estos elementos que hay que tener en cuenta. Voy a pasar muy rápido: dotación de infraestructura, sistema de ciencia, tecnología, información, decisión, y aquí está las universidades, la cultura local de desarrollo, servicios de apoyo a la producción, financiero, crédito fiscal, y todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud, educación, judicial, etcétera, mercado de trabajo. La actividad productiva, en últimas, y en esto, digamos, se sintetiza todo lo que se ha venido diciendo, no puede ir al margen de todos esos elementos, de todos esos procesos. Y esta es como la gran síntesis de todo. Entonces, y aquí ya no vamos solamente a desarrollo empresarial y a crecimiento económico, sino los autores que trabajan este tema, algunos de los cuales se ha mencionado ya, digamos, vuelven a retomar el tema del desarrollo humano y cómo ese tema es potenciado por ese desarrollo empresarial previo. Decía que el desarrollo económico es la puerta de entrada a todos los procesos de esta naturaleza. Entonces, hay un nivel que llaman meta, un nivel superior, en donde están los factores socioculturales, los aspectos éticos, las escalas de valores, los patrones básicos de organización jurídica y política. Ese nivel brinda capacidad de animación social, concertación estratégica, es la visión que la sociedad regional tiene de lo que es su desarrollo. Enseguida tenemos lo que llaman el nivel macro, que es lo que es básicamente el tema de las políticas en el nivel nacional, sintetizando la monetaria, presupuestal, fiscal, etcétera, etcétera. Aquí el nivel meso, que es el nivel intermedio, que es el que forja ese entorno innovador y que tiene que ver con lo que presentamos en la lámina anterior, todos esos elementos de infraestructura, de elementos de tecnología, elementos de conocimiento. Y por último el nivel micro, que tiene que ver con las innovaciones de producción, comercialización, capacidad de gestión empresarial. Entonces, finalmente, los procesos, en el momento en que yo vaya a abordar un desarrollo regional y un desarrollo local, tengo que tener en cuenta todos estos elementos, porque todos estos elementos van a incidir en lo que ocurre en este recuadro central. Bueno. Conclusión: el proceso de desarrollo económico local incluye todas las dimensiones del desarrollo, pero la dinámica de estas debe surgir y ser controlada por la sociedad que se ubica en el respectivo ámbito. Una palabra, y esto ya no lo voy a desarrollar sino muy rápidamente. A la vez pasada, en la sesión de ayer, hablamos un poquitito de esto. Yo lo que quiero es mostrar simplemente, hacer énfasis en la naturaleza de lo local y en menor medida, pero en algún grado lo regional, como nodo dentro de las redes. Ya habíamos hablado de este replanteamiento de la espacialidad. No me voy a detener ahí. Algunos conceptos emergentes en el plano espacial hoy. Está el concepto de glocalización, global-local, articulados. Es un concepto relativamente nuevo, se hablaba de lo global, se hablaba de lo local, ahora se habla de lo glocal, que implica un poder global con una emergencia de lo local como dos caras de la moneda, y una serie de espacios sociales y económicos en red, como los clústeres, que son locales, y globales, como las grandes agencias y firmas transnacionales. Ahora bien, entender el funcionamiento del mundo en red implica conocer y entender cuáles son los elementos fundamentales de la red global y cuál es el papel de esos elementos en el desarrollo. Bueno, supongo que era esto que ya lo miraron ustedes. Entonces, lo que yo quería hacer énfasis es simplemente en el papel de estos nodos, donde convergen las distintas redes, y lo que eso implica en términos de una dinámica. ¿Esto, si te funciona con esto? No. Ah, sí. Sí, sí funciona. Bueno. Los procesos de desarrollo y de crecimiento en red.
Entonces, primero los elementos de la red global, ya los hemos mencionado, los procesos de desarrollo y crecimiento en red. Sí, entonces, implica conocer un poco de cosas como las siguientes. El origen, dónde se generan los procesos, cómo se difunden los procesos. Este caso de la difusión es interesante. Cuando uno coge el ejemplo de la difusión de las innovaciones, los cambios, en el consumo, por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que se difundían los cambios en la moda, por ejemplo, hace 200 años? La moda ha existido hace mucho tiempo. ¿Cómo se difundían los cambios en la moda hace 200 años sobre el territorio? Entonces voy a guiar un poco la discusión. Estamos en la corte del rey Luis XIV y hay un baile. Y hay una señora que llega con un traje, con un sombrero con unas plumas y un traje con determinadas características. ¿Quiénes van? Bueno, y causa impacto. Entonces, otras señoras deciden imitarlo. ¿Quiénes son las que lo van a imitar? Las que estaban ahí, en el mismo lugar. Bueno, entonces, 5 de esas señoras van a otra recepción con la misma cosa. Y entonces, otras las ven. Entonces, bueno, lo mismo. ¿Cuál es la condición para que se difunda esa moda? Sí, pero socializar, pero con algo más. Socializar implica la posibilidad de ver físicamente a la persona porque estamos en el mismo lugar. 50 años después, todas las señoras de Francia usan la misma cosa. 50 años después. Bueno, algunos han comparado ese tipo de difusión al de las ondas, al de la difusión de una perturbación de ondas concéntricas en un estanque inmóvil. Yo dejo caer una gota, cómo se difunde la perturbación en círculos concéntricos en torno a la gota, al sitio donde cayó la gota. Ese tipo de difusión se da hoy, o ya inclusive hace 50 años ese tipo de difusión se da. Hace 50 años se daba en parte sí y en parte no, seguramente. Y aún hoy un poco, pero hoy es la forma como habitualmente se da la difusión de la moda, ¿no? Actualmente hay un desfile en la pasarela de Milán y hay un poco de señoras, unas en Singapur, otras en Bogotá, otras en Nueva York mirando. Y entonces la difusión es en red, independientemente de la localización física. Antes también era red, pero implicaba una proximidad física, ahora no. Entonces, es esto, se están dando procesos con características muy distintas. Yo genero un impulso, el cambio en la forma de vestirme, y ya no lo transmito simplemente a quienes están al lado mío en contacto directo, sino que hay mucha gente que puede recibir por distintos medios. Hace 50 años la radio ya comenzaba, pues ya existía, ya se daba eso, la televisión comenzaba, ya podía verse un poco eso, pero no había esa masificación del impacto por red discontinua a través de nuevas tecnologías de información y comunicación. Entonces, ahí hay un cambio completo en la manera como se van dando los procesos hoy en día. Cómo el mercado de alguna manera afecta
positiva o negativamente los procesos de desarrollo que se van dando. Creo que eso es absolutamente válido. Bueno, entonces, ¿dónde se genera el desarrollo? ¿Cómo se difunde? Ya lo dijimos. ¿Hacia dónde se proyecta? Los impulsos que vamos mandando. ¿Quién lo recibe? ¿Cómo se asimila, se adapta, se adopta? Estos son temas fundamentales que ya hemos mencionado, aquí están de alguna manera resumida, y que hay que tener en cuenta en el momento en que yo estoy planteando procesos de desarrollo en lo local y en lo regional. La especificidad de lo local en la red global. Robertson, un autor que ha tocado mucho el tema de la globalización, dice que la red global no puede entenderse sin lo local. Lo local es el ámbito subnacional que depende de procesos nacionales y globales. Hoy lo local ya mismo no es independiente, lo que ocurre acá depende de lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Es nodo, es lugar articulador de procesos globales, en lo político, en lo económico, y que se proyecta territorialmente al ámbito global. Es una comunidad también, entonces se proyecta hacia el global, pero por otra parte es una comunidad en donde hay procesos internos que a su vez influyen muchas veces sobre los procesos globales. Él plantea que lo global tiende a expresarse cada vez más localmente y a su vez lo local es la condición de lo global. Lo local explica lo global. Y él plantea una alegoría que me parece que es bastante clara para entender esa relación hoy entre global y local. Y él dice, es el mundo como un árbol. Aquí está lo local, son las raíces. Y las raíces alimentan este gran tronco que es lo global. Y están los niveles intermedios, lo regional, lo nacional, todo dependiendo aquí de lo que ocurre en este ámbito. Entonces yo no puedo decir que esto ya no es importante porque todo se pasa en lo global, no. Es que lo global no se entiende sin entender lo que está pasando aquí. Pero al mismo tiempo yo no puedo entender lo que pasa aquí si no entiendo lo que pasa acá. Eso es básicamente, entonces recuerden que la savia circula en varios, hacia arriba, hacia abajo, y que entonces aquí tenemos esta alegoría que nos muestra cómo estaría funcionando el mundo hoy como esa especie de gran árbol en que todas las partes son absolutamente indispensables si queremos entender lo que está ocurriendo realmente.